que dice la ciencia que tenemos, ese que va teniendo cada vez más capacidad a la hora de recibir, ¿sí? Usted sabe que nuestro cerebro tiene mucha capacidad a la hora de demandar, ¿sí? Nuestra imaginación, nuestras necesidades, si le damos rienda suelta, somos muy elásticos y pedimos y cuestionamos y esto y lo otro, ¿sí? Para eso estamos todos bien preparados, naturalmente, pero a la hora de aprender a recibir necesitamos mucha más capacidad de la que hemos conocido, hasta ayer mismo, ¿sí? O hasta hace unos segundos. Mi mente no puede permanecer igual siempre, tengo que adquirir algo para decir que estoy siendo cambiado, transformado. Eso es aprender, ¿sí? Tomar algo para mí. Si yo tomo algo para mí que no tenía, yo no vuelvo a ser el mismo, ¿sí? No se trata de cantar y decir u orar, no quiero salir igual de este lugar, ¿sí? Se trata de que puedo tomar algo para mí, meterlo en esta caja, si se permite, ¿sí? Meterlo en esta cavidad y comenzar a procesarlo en Dios. Recién ahí, si lo he tomado, puedo decir que estoy sufriendo, viviendo y disfrutando de una transformación. Amén. Entonces, no permita que su cerebro ¿sí? Exacto, que se limite, que se apoque, no lo permita, porque hoy es una tarde para aprender a vivir un poco más de una forma, a lo mejor hasta violenta, el Evangelio. Nos hablaba la pastora, ¿sí? De eso el domingo pasado. Y de eso quiero, o desde ahí, quiero hacer el continuará, ¿no? A mí la prédica, no sé ustedes, me dejó con mucha carga, con mucha cosa, de bendición estoy hablando de las formas en las que podemos luego volver al mensaje y seguir tomando, ¿sí? Del Señor Jesús decía, y de su plenitud tomamos todos, y el Espíritu no se da por medida. Entonces, si usted recibió el domingo pasado y se quedó con solo lo que ha recibido y no ha ido a más, quiero invitarlo a que lo haga. Si usted tomó lo del domingo pasado y fue a más, lo estoy invitando a que lo dé, porque es la forma también de hacer ese proceso, ¿sí? Amén. ¿Recuerdan el mensaje? Me imagino que sí, lo vamos a recordar por momentos, iniciando con el Salmo, el 103:3. Ella nos hablaba de una capacidad de la iglesia a la hora de dar favores a los hombres conforme a las gracias o ministerios que Dios le ha entregado, ¿sí? Esa iglesia que ha sido conformada por Él, que ha sido constituida por el Señor Jesús como un único trabajo en la cruz, ¿sí? Tiene funciones. Piensen esto, tenemos funciones y tenemos que funcionar en ellas, ¿sí? Entonces ella nos hablaba en esta oportunidad del que sana las dolencias. ¿Se acuerda quién era? El profeta. ¿Quién habló tan tímidamente? Levante la voz, porque hoy vamos a hablar fuerte. El profeta, ¿sí? Levanta, dice, y sana todas tus dolencias. Ella nos hablaba de esta capacidad y nos hablaba no solamente del ministerio profético, sino de la profecía que ha tomado en nosotros cabida, que se ha hecho lugar en mi vida y la que yo voy a proferir. Ella decía, todos somos, no lo dice ella, lo dice el Señor y las Escrituras, se nos ha tomado por profetas. Y a la hora de hablar, ¿sí? Cada vez que nosotros hablamos, no hay inocencia. No hablamos, profetizamos, ¿sí? Un profeta no charla, profetiza, no habla, no conversa, profetiza. Y usted y yo fuimos tomados para eso. Por eso no hay inocencia en nada de lo que nosotros digamos, ¿sí? Y no estoy hablando de hablar en voz alta, ¿eh? Ustedes saben que hay voces internas, ustedes saben que hasta la ignorancia habla. Entonces necesitamos hacer, decía ella, un examen, que ese es el consejo apostólico según el apóstol Pablo. ¿Recuerdan de eso? Estoy memorizando o trayéndoles a memoria una parte del mensaje de la pastora, ¿sí? Ella nos decía que cuando Pablo sentaba a la mesa,
lo primero que les decía es darles o ordenarles que ejercieran la capacidad de ¿qué? De examinarse. ¿Es una capacidad que tenemos? Sí, porque si no, no se pararía un apóstol a decir examínense. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero cuando yo les digo, no somos inocentes, nos reúnen en la mesa para que nos examinemos. ¿Sí? No nos reúnen para otra cosa. Y el examen requiere de un carácter. Usted sabe que la mejor educación del mundo, o lo que últimamente se está enseñando, o se está confirmando, o se está observando dentro de la educación, es que la mejor educación que se le puede dar a un niño es enseñarle a autoexaminarse, que no tiene que venir a la maestra dentro de 3 meses, el trimestre que viene, a ponerte muy bien o muy mal, que el maestro está para no poner muy mal, que tiene que salir al encuentro antes de que el chico fracase. ¿Sabía eso? Ténganlo en cuenta, porque lo que pasa en lo natural es reflejo de lo que Dios está haciendo en lo espiritual. ¿Amén? Entonces necesitamos ese tipo de exposición, una iglesia que es capaz de ser la mejor del mundo a la hora de examinarse. Dice, cuando ustedes se reúnen, lo mejor que pueden hacer es examínense a sí mismos, lo decía la pastora. ¿O quiere que dentro de 3 meses venga alguien y le diga, qué mal lo has hecho? Podrías haberlo hecho así. No, la palabra es profética. Por eso sana mis dolencias. ¿Sí? Ahora vamos a definir un poco eso. La palabra profética más segura, ¿la tenemos? ¿Sí o no? ¿Cuál es? Las escrituras. ¿Y hemos hecho con las escrituras los trimestres todos bien? Entonces necesitamos autoexamen. La palabra que es la profecía que es la palabra, vendrá a mi vida con antelación, me saldrá al encuentro con aquellos que Dios constituyó, para que no vengan a decirme dentro de poco o dentro de mucho lo mal que lo he hecho. Eso es amor de parte de Dios. Por eso la corrección, por eso el consejo, por eso todo el trabajo del Evangelio. Usted tiene que llevar noticia, sí, y siempre va a proferir, ¿sí? Tenemos que guardarnos de que con las escrituras profiramos en tiempo y según lo que Dios quiere a tiempo a la persona, ¿sí? Dice que el Espíritu indicaba, dice Pablo, Pedro lo dice, el Espíritu indicaba qué persona y en qué tiempo debían de suceder las cosas, ¿sí? Esa es la habilidad profética. ¿Amén? La pastora nos decía, según el Evangelio en Mateos, en el 10, que a la hora de elegir los apóstoles, ¿sí? El Señor les da potestad y autoridad y los manda a sanar toda dolencia. Ella nos marcaba que además de Simón fue llamado Pedro. Además de X o de Graciela, además tiene que ser llamada, calificada, ¿sí? Se le tiene que dar un propósito. Además de Graciela, Pedro. ¿Sí? ¿Lo leen? ¿Se acuerdan? Estos son, primero, Simón, llamado, calificado como Pedro, como roca. ¿Sí? Primero viene el animal, luego viene el espiritual. Primero vengo en mi condición individual y luego soy sumado a un trabajo que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en la iglesia o con la iglesia y a través de la iglesia. ¿Sí? Calificados, con objetivo, es decir, con propósito. ¿Amén? De esto nos hablaba ella. Dice que se les dio potestad y autoridad sobre los espíritus inmundos para que se los echase fuera, pero también para sanar enfermedad y toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia. La abrimos para recordar lo que veía la pastora. ¿Sí? Por si hay alguno que no escuchó el mensaje, yo sé que los de las casas saben guardar, les conviene. Abrimos la palabra, ella nos hablaba desde el original, la palabra enfermedad y la palabra dolencia. Cuando uno padece una enfermedad, muchas veces, yo diría que la mayoría, se sabe de la enfermedad por la dolencia, porque es el síntoma o la manifestación visible. ¿Sí? Estoy hablando en lo natural.
La sanidad tiene que ver entonces con detectar a través de la dolencia cuál es la enfermedad que me está, ¿sí?, molestando, dice Marta. Muy bien. Ábralo con el Strong a la palabra enfermedad y a la palabra dolencia para poder recordar, ¿sí? Estamos recordando hasta ahora. La 3554 es la palabra noso, ¿sí?, enfermedad o dolencia. Y ella nos habló de la deshabilidad. ¿Saben lo que es la deshabilidad? Es la falta de preparación. No es que nadie te deshabilitó. Nunca te preparaste. O nunca te preparaste lo suficiente. O nunca me preparé para lo que hoy Dios me entregó en mi vida. Por ejemplo, ¿entienden por qué todo nuestro ser tiene que estar pendiente de lo que Dios quiere hacer? Porque en algún momento puedo tener deshabilidad. Me falta habilidad. ¿Sí? No puedo decir y echar culpas todo el tiempo a que los demás, ¿sí?, o darle autoridad a cualquiera para que me habilite y deshabilite. Eso ahora estoy hablando entre Dios y yo. ¿Sí? Entonces Dios ha propuesto una iglesia que te puede nutrir, que te puede habilitar, que te puede dar habilidad. ¿Necesitamos habilidades? Amén. Dios las da conforme a la inversión nuestra en la habilidad, como cualquiera, que se entrena en cualquier cosa, es más o menos hábil, ¿sí? ¿Por qué? Por la preparación, ¿sí?, que ha recibido. Por eso es mejor aprender a recibir por momentos, si no difícil será dar. Dice entonces que esa es una falta de habilidad, la enfermedad, pero la dolencia, es decir, lo que va a hacer de semáforo, de clic, esto que voy a padecer como un síntoma a lo mejor, para saber de qué estoy enfermo. Dijimos que la enfermedad es que es mi falta de habilidad y la dolencia, ¿sí?, es decir, el síntoma de que no estoy siendo hábil con algunas cosas, era la palabra malaquía, ¿sí? La debilidad, dijo la pastora, ¿sí? Suavidad, depresión, debilidad, ¿sí? Entonces vamos recuperando la idea. ¿Recuperamos la idea? ¿O la repito? No, vayan a sus notas, anoten hoy y luego revisamos si quieren, pero esto es básicamente lo que ella nos entregó, ¿sí? La enfermedad y su dolencia, sin olvidarse y ni olvidarnos de que Jesús, cuando capacitó a los suyos, a sus apóstoles, les dio autoridad no solo sobre espíritus inmundos, sino también para sanar enfermedad y dolencias. ¿Amén? La enfermedad entonces, dijimos que es la falta de habilidad, la dolencia o el síntoma es la debilidad o la suavidad. Si hay alguien débil, dijo Pablo, lo voy a ver o les voy a decir dónde puede probar sus fuerzas. ¿Dónde? Pablo los reunía, según Corintios, en la mesa y ahí le dijo, ahí entre ustedes hay debilidad. 1 Corintios 11:30. ¿Por qué había debilidad? Porque no había autoexamen. Necesitamos probar fuerzas, ¿sí? Cómo uno se extiende en capacidades, en habilidades, en fuerza, en resistencia, si no es practicando, entrenando, preparándose, ¿sí? La mesa, la reunión está para que estas cosas no sucedan. Con la libertad apostólica que se ve en las Escrituras, Pablo los reúne para decir, hay, no dice habrá, había, dice hay débiles. ¿Por qué causa? Porque no se están examinando. Yo me voy a examinar juntamente con su iglesia esta mañana, ¿sí? Y el que quiera que se suba al carro. Dice, hay muchos debilitados entre vosotros, ¿sí? Hay débiles, entonces. ¿Cuándo y cómo o en qué podemos ser débiles? Ahora quiero entrar a ese continuará con respecto a lo que habló la pastora, ¿sí? Esa dolencia que dijimos era la palabra malaquías y la vamos a ir mirando en diferentes
o por diferentes manifestaciones dentro de las Escrituras e ir detectando la dolencia. ¿Sí? Porque a usted le puede doler la cabeza y pueden ser infinidad de cosas, ¿verdad? No te puedo decir, me duele la cabeza, es tal, no. Tiene que haber una suma, ¿sí? O un conjunto de dolencias o síntomas para decirte pasa o es lo que te está sucediendo, es esto. Para eso un médico te hace una analítica, para eso te hace un cuestionario, ¿cierto? Entonces, autoexaminar se requiere un tiempito. Vamos a Lamentaciones 5:13. Hay debilidad, dijo Pablo. Hay malaquías, según el griego. Hay dolencias, traducido al español. ¿Amén? Dije Lamentaciones 5:13. 5:13. Bien. 13, 1:3. Ahí. Uno más. Llevaron los jóvenes a moler y los muchachos, ¿bajo qué? Olvídese de todo, solo tome este versículo, porque según Isaías podemos tomar un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿sí? Tome este versículo. ¿Se puede desfallecer debajo de la leña? ¿Qué es el leño? ¿O qué fue el madero? Podemos desfallecer, podemos ser débiles frente al madero cuando el Señor dijo tome su leño, su madero o su cruz. Acá hay un caso, ¿sí? Hay debilidad a la hora de cargar el madero. No me voy a detener mucho, pero es una debilidad que tendremos que detectar como una dolencia, como un síntoma. El apóstol Pablo, por ejemplo, él bajó en la isla de Malta luego de un naufragio, estamos hablando de Hechos 27, no vamos a ir, se los voy a contar. Y luego de esas tormentas que había padecido, luego de haber naufragado, llegado a la costa, llegando a la isla de Malta, que significa revelación, se puso él a juntar leñas y a prender fuego porque hacía mucho. Entonces, él lo que hace es no solamente hacer esto por él, sino por los que estaban. Dice que con él estaban en ese lugar los naturales, que lo habían recibido no con poco afecto, es decir, que lo habían recibido bien. Pero si usted ve ahí el original dice con filantropía, amaban al hombre. No es todo lo que podemos hacer amar al hombre, porque por causa del hombre el Señor entregó al Hijo a que cargase ese madero. No solamente podemos amar al hombre, sino lo que el hombre significa para Dios. Entonces, la madera, y esto nos ha enseñado también una enseñanza apostólica del apóstol Alberto, en ese caso termina siendo, o mejor dicho, es la figura del recurso, ¿sí?, para la atención de todos. El recurso en un altar, donde saben la que se manifestó ahí, ¿no? ¿Tiene que haber debilidad en eso? No. ¿Puede que haya debilidad a la hora de traer los recursos para todos? Para que todos podamos, en el lugar de la revelación, disfrutar de esto. Si nos agarra débiles, aparece, dice que en ese lugar se manifestó la serpiente, mordió a Pablo, y los que lo amaban a Pablo, los filántropos, los que lo habían recibido no con poco afecto, quedaron esperando ¿qué? Que se muera, que se hinche, ¿qué va a pasar? ¿Lo picó? Entonces no es el amor al hombre la expectativa correcta con el hombre de Dios. Dios nos tiene que dar una concreta expectativa. No podemos ser débiles a la hora de cargar con el leño, con el madero, como no lo fue un apóstol Pablo, como no lo fue Isaac, a la hora de llevar, ¿sí?, juntamente con su padre para levantar un altar, ¿sí? Recursos, no puede haber debilidad ahí. ¿Amén? Fíjese, Jeremías. No, antes vamos a ver, tenemos la BIN, la versión israelita, V-I-N.
Bueno, yo lo voy a leer, póngalo. Ahí está, 2011 dice. Bueno, vamos a poner entonces Éxodo 35, 21. Habilidad. ¿Saben por qué el Señor a la hora de decir muero por esto, cuando dijo muero por sus enfermedades, es porque vio las dolencias primero, ¿no? Detectó dónde había debilidad. Y es lo que Pablo hace en la mesa. Al revés, creo que se lo dije. 35, 21. Tengo esa dolencia, ¿vio? 35, 21. Y todo, léalo conmigo, todo el que sobresalía en habilidad, todo el que se sintió movido, vino trayéndole a Jehová su ofrenda para la obra de la carpa de reunión y para todo el servicio y para las vestimentas sagradas. ¿Ve por qué hay que ser fuerte en eso? En llevar, ¿sí?, los recursos. No puede haber debilidad porque es la participación en la casa. ¿Sí? Lamentaciones dice, los muchachos eran y desfallecían. Eran débiles para cargar con el recurso, el madero, ¿vale? Ahora sí, vamos a mirar. ¿Sabe por qué el verso 12 de Lamentaciones? Vamos a trabajar mucho, José. Porque a los cabezas, dice, a los príncipes. Volvemos a Lamentaciones 5, el verso 12. Dice, porque a los príncipes, que son los jefes o los cabezas, los habían colgado de las manos y no se respetaba el rostro de los ancianos. Por esa causa había debilidad en los muchachos. ¿Sí? Entonces, al tener la cabeza, el príncipe, la mano atada, ¿sí?, por el enemigo, como dice en ese caso, los muchachos están en debilidad. Analizamos dolencias, sabemos cuál es la enfermedad. ¿Lo vieron ahí? A los príncipes los colgaron de las manos. Dice ahí, ¿sabe qué dice la palabra? Los ahorcaron. ¿Sí? ¿Nos ahorcarían a nosotros en las manos? Pero si la iglesia del Señor estuviera sujeta a la mano, ni aire correría. Porque a través de la mano el Espíritu es impartido. ¿Entiende? Entonces los muchachos están en debilidad. Vamos a Jeremías 47:3. Voy a correr un poco con versículos. Usted no es necesario bueno, es necesario que ponga toda su habilidad en uso esta tarde o esta mañana. 47:3. Si los príncipes, las cabezas, los jefes están atados, están en debilidad, los hijos no tendrán habilidad y desfallecerán a la hora de llevar el madero, con todo lo que eso implica. ¿Sí? Un débil dice en Jeremías, leamos entre comas y comas, ahí hay ruido de guerra, alboroto. Dice, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad en sus manos. ¿Entienden por qué necesitamos hombres fuertes y no débiles? No algunos, todos. Fuertes los príncipes, fuertes las cabezas, fuertes los jefes, fuertes los niños, el resto, los hijos. ¿Sí? Fuerte una casa. Amén. Erradicamos la debilidad. Erradicamos la enfermedad si reconocemos la dolencia. Si hoy mismo hiciéramos un recuento y decimos, poco recurso en la casa, o ha bajado el recurso en la casa, estaríamos viendo algo nos está doliendo. Y si un miembro se duele, todos los demás se duelen con él. ¿Entienden? ¿Se puede medir? ¿Podemos hacer un examen? Sí. ¿Sí? Sentarse y hacer cuenta. Ahí tenemos un síntoma. No era tan difícil, pero necesitábamos el recurso de las Escrituras. Los débiles, Romanos 14:2.
Uno cree que se ha de comer todo. De esos hay muchos, pero también hay de estos. Y otros, ¿qué come el débil? ¿Quién comió legumbres? Esaú. Por débil. Cambió, ¿se acuerdan? La legumbre, ¿sí? De lentejas, ¿por qué? Por la primogenitura. ¿Es una debilidad esa? ¿Sí? Mi necesidad, antepuso, tengo hambre. ¿Qué hay? Necesito esto. Y lo tomo y renuncio a ¿qué? A la heredad. A la primogenitura, que no es una posición solamente, es un lugar de responsabilidad donde yo voy a recibir, ¿sí? Capacidades para luego gestionar todo lo de mi padre en la tierra. Eso es un primogénito. Entonces, Esaú prefirió como débil las legumbres. Algunos se comen todos. Por ejemplo, de los tipos de mensajes que nosotros estamos recibiendo, nos tenemos que comer, ¿sí? Tenemos que gustar. Dice el oído gusta las viandas como el oído gusta las palabras como el paladar las viandas. ¿Sí? Luego el cuerpo es inteligente y sabe lo que tiene que retener y luego lo que desechar. Pero los débiles entonces desechan la primogenitura o la herencia, ¿sí? A cambio de legumbre. ¿Se va a morir de hambre? No, es buena la legumbre, ¿sí? Es rica en todo. Se puede vivir, como decían como Daniel, de legumbres. Pero sin embargo, comparado a la herencia, ¿sí? Y para heredar tenemos que comerlo o recibirlo todo. ¿Amén? Se desprecia, si se desprecia la herencia, ¿sí? En este estado de debilidad como lo hizo Esaú, comiendo legumbres, atendamos a lo que dice Pablo. Un débil, según Pablo, en 1 Corintios 6, 9. Dijimos que vamos a atender a la palabra dolencia, en la palabra malaquía, en el original griego. Pablo habla de la debilidad de esta manera. ¿Quiénes no van a heredar? ¿Quiénes no van a heredar? Los injustos. Vamos a la lista. ¿Sí? No erren ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán. Súbame el verso anterior, el 9. Póngame la palabra afeminado, el strong. Se despreció la primogenitura, se comió legumbre por débil, no se trajo recurso por debilidad, se desfallece a la hora de llevar la cruz. Pablo dice, entre ustedes hay débiles. En otro momento dice, hay afeminados, que son los malacos. Es la misma palabra, es la raíz del malaquía, es la raíz, es el origen de esa palabra, ¿sí? Hay malacos que son suaves y son afeminados, muy extravagantes también, a lo mejor muy llamativo todo. Ahora vamos a definir un poco, vamos a hacer una pausa para definir estas palabras que a lo mejor golpean o que han golpeado. Para el apóstol Pablo, la palabra afeminados, ¿sí? A la hora de nombrarla y hablar en griego, le puso malacos, uno que es suave, uno que es delicado, uno que es afeminado, ¿sí? La toma el español, dice afeminado. ¿Bien? Ahora nosotros hagamos el concepto de lo que sería ser afeminado. Un afeminado, primeramente, ¿de quién está hablando? No estaría hablando de una mujer, está hablando de un varón que tiene actitudes feministas, ¿sí? No tiene problema de identidad, es varón. O sea, biológicamente está claro. No estamos hablando de su elección sexual, estamos hablando de su rol, o su conducta, o su función. Entonces, a la hora de funcionar, un varón funciona como
como un afeminado, como un débil, como... Cuidado que no estoy diciendo que las mujeres sean débiles, ¿eh? Esperen, sujeten ese pensamiento, porque vamos a continuar con el mensaje. Solamente quiero que hagamos ese análisis, que la cabeza, dije, el cerebro tiene que ser como elástico, ¿no? Y también tiene que ser paciente. No cierre ni apague en esta hora y se quede con eso, porque entonces sí que... Continuemos. Un afeminado tiene problemas entonces se le ve alterado el rol o la función, ¿sí? Tiene una conducta que no condice con las capacidades de varón, ¿no? Pablo dice, estos no heredan. Si no cumplen su función, vamos a leerlo de esa manera, conceptuándolo de esa manera. Si no está cumpliendo con su función, no hereda el reino. ¿Es muy duro eso? Es lógico, ¿no? El que no cumple con su función, no hereda. El que es débil, no puede heredar. Lo primero que heredamos, dijo, toma, ¿querés reino? Toma el madero. ¿Sí? ¿Querés hijo? Recoge el madero y llévalo al monte que te voy a indicar y dámelo. Entonces necesitamos ser fuertes para entender esto primero. Un afeminado es un malaco en el griego. Un malaco es un suave, es un delicado, ¿sí? Es un débil. ¿Vamos bien? Bien. Pablo dice, estos no van a heredar. ¿Saben por qué no es una cuestión sexual? Pensaba en esto, por ejemplo, si fuera esto una cuestión meramente sexual, de la que la iglesia se debiera ocupar, así como literalmente, nos estaríamos privando de entender las cosas que espiritualmente a lo mejor nos darían la salida para otras, que son las que naturalmente podemos llegar a ver. Pero como ahora no es el tema, ¿sí? Pero no quiero dejar de declarar esto, no es un tema sexual. ¿Por qué? Porque cuando Lot está en su casa, ¿se acuerda que lo visitan quiénes? ¿Y los ángeles qué son? Espíritus ministradores. Y los hombres pedirían para poder saciar su sexualidad un espíritu ministrador. No. Entonces tenemos que hacerle esa lectura que nos tiene que sujetar a lo que primero tenemos que resolver, que es lo espiritual. Luego veremos lo demás. Pero mirando debilidad, mirando suavidad, mirando afeminado, estamos mirando la función, ¿sí?, para la que hemos sido llamados. La habilidad que tenemos que desarrollar requiere de una conducta que no todas las veces, dice Pablo, se tiene. Y él lo dice en la mesa, ¿sí? Entre vosotros hay débiles. Está haciendo toda esta lectura. Ve que hay poco recurso, ve que no se pueden llevar los maderos. ¿Qué otras cosas dijimos? No se llega con habilidad a traer la ofrenda a Jehová para que se levante la casa. Y en este caso de Esaú se cambia, ¿sí?, por una legumbre, por ser débil la primogenitura, es decir, la herencia le resultó poca. Se conformó con heredar como hijo, no está mal. Hijos somos todos, pero primogénitos. Entonces, un malaco o un afeminado puede estar funcionando con mucha libertad si nosotros no descubrimos el síntoma para que poder revertir. Acuérdese, el evangelio no es denuncia, es la exposición para el autoexamen. ¿Siguen autoexaminándose? Yo lo estoy haciendo, ¿eh? Amén. A la luz de la palabra y en presencia de mi Padre. Entonces, usted sabe que si también fuera a mirar la palabra afeminado y disfrutara de diccionarios y mirara las etimologías y las historias de la palabra, un afeminado, se decía que un afeminado es alguien que no tenía pechos, ¿sí? Puede aparentar que va a amamantar, pero no tiene con qué. Vamos a mirar Cantares 8:8. ¿Hay que hablar de estas cosas? ¿Usted cree que hay que hablar de estas cosas? ¿Cree que tenemos que tener respuesta para todo? Yo sí. Dice
Cantares 8:8. Tenemos una... Dijimos que no tenía que ver con lo sexual, sino con el rol y la actitud. Tenemos una pequeña hermana que no tiene... ¿Y qué haremos con ella cuando se hable de ella? Que parece que, pero no tiene con qué. Que ha sido llamada a, pero no sabe ni cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca se desarrolló. ¿Qué haremos con ella cuando se hable? Vamos a ponerlo en la versión de la Biblia al día. ¿Se da cuenta de quién estamos hablando? De la iglesia y lo que sucede en ella. ¿Sí? Según la Biblia al día dice, tenemos, es tan pequeña, nuestra hermana, no le han crecido los pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana cuando vengan? ¿Quién la va a pedir? ¿Quién viene por ella? ¿Sí? El Señor. Entonces, ¿qué haremos cuando se hable de ella? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa poca habilidad, estamos hablando de esa debilidad, de ese afeminado que Pablo expone en las Escrituras y de ese poco compromiso con el reino. Porque decía, estos no heredarán el reino. ¿Hay herederos? En este lugar hay herederos, ¿sí? Por lo menos nos reunimos con ese propósito. ¿Necesitamos ser fuertes? ¿Va viendo que la palabra nos está midiendo las fuerzas? ¿Se siente así o se siente mal? Hoy se va a hablar de ella entonces. Mateo 11:8. Habló el Señor Jesús de los malacos. Habló el Señor Jesús. Fíjese cuál es la expectativa. ¿Qué pretendemos ver cuando nos exponemos frente a un enviado de Dios, frente a lo que Dios va a hacer con nosotros como iglesia? ¿Sí? La expectativa de Sodoma ya quedó clara. Pedían espíritus ministradores para sus propios. La actitud en Corintios estaba, y Pablo dijo, pausa, que nos reunimos para examinarse, fíjense por qué se están moviendo en debilidad. Y el Señor Jesús le hizo un stop, una llamada de atención a la religión o al ambiente religioso del momento. Dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Qué saliste a ver? Si pudiéramos hacernos esa pregunta. Salgo de mi casa martes, jueves, domingo, lunes, el día que me toca la reunión, cuando hay convocatoria. ¿Qué saliste a ver? Porque eso es expectativa también. ¿Es lícito hacernos esa pregunta? ¿Cuál es tu expectativa a la hora de...? La tenemos que hacer, porque miren la expectativa del ambiente religioso. Póngale strong, José, porfi. ¿Cuál era la expectativa del ambiente religioso? Miren, para los que se reunían, estaba el Señor Jesús ahí enseñando en el 8. ¿Ustedes recuerdan de quién está hablando en ese lugar? Lo leemos, está hablando de Juan el Bautista. No estaba en su mejor momento, Juan, ¿eh? No estaba en su mejor momento. La palabra, un hombre de vestiduras delicadas. Un poquito más abajo creo que está. ¿Se espera un profeta con impaciencia? ¿La iglesia espera a los profetas? Sí, los espera. Los agenda y viene un profeta. ¿No? A ver qué me dice. ¿Estamos acostumbrados o estuvimos en algún momento acostumbrados a esa expectativa? A que un profeta me diga, ¿sí? Estos también. Salieron a ver de Juan y el Señor les dijo, ¿qué esperaban ver? ¿Que venga quién? ¿Un malaco? ¿Estaban esperando a alguien que les hable suave?
A los profetas se los reconocía por las vestiduras. ¿Sí? La vestidura es el llamado. La vestidura es es nuestra función, es nuestro rol dentro del cuerpo. Entonces no sea cosa que esté parado uno frente a la iglesia y la iglesia equivoque el rol. Espere que ese, o tenga expectativas de otra cosa más que la que Dios ha planeado. ¿Se entiende? ¿Qué esperaban? ¿A quién esperaban recibir? A un afeminado, de todas las características que acabamos de hablar. A un débil, ¿sí? A uno que desfallece, o a uno que habla suave, que es otra de las palabras. ¿Sí? ¿Qué esperaban ver? Según Mateo 3:4 dice que Juan iba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero. ¿Eran vestiduras delicadas esas? ¿Parecía un malaco? No. Venía del desierto comiendo langosta y miel. La langosta en algún momento como enemigo del Señor, o como el enemigo de los santos, vamos a decir, no del Señor, porque fue su ejército también, devoraba todo. Entonces él, si se devoró lo mejor de la cosecha, ¿se acuerdan cómo dice? Si se comió lo mejor de la cosecha y Juan la comía, no desechaba, no era comida de débil. O sea, que si dentro del enemigo, que era esa langosta, estaba lo mejor de la cosecha y Juan se la estaba comiendo con miel, que figura de la revelación, se estaba restituyendo todo lo que en algún momento se había perdido. Se estaba quedando con lo mejor. Esa es la apariencia de un profeta del Señor. Y el Señor salió a defenderlo, aunque Juan no estaba en su mejor momento. Pero el Señor no defendía a Juan el Bautista, nacido de tal día, tal hora. Estaba defendiendo su vestidura. El llamamiento es irrevocable. Por eso podemos profetizar siempre y no somos inocentes. Por eso el Señor llama la atención, no solo de los religiosos, sino de nosotros. El llamamiento es irrevocable. Unos dicen, tiene dones. Qué lástima que los usa por allá y no los trae a la iglesia. Qué lástima que tu llamado no está acá siendo manifiesto también. Porque el llamado y los dones son irrevocables. ¿Entienden? Nos lamentamos por los dones y perdemos por ahí el aprecio al llamado, que es las vestiduras que esperaban ver. Segunda de Reyes 1:8, se vestía igual Elías. Fíjense Elías. Y el hablar de Elías. La palabra dolencia la conectamos por los originales con debilidad, la conectamos con la palabra afeminado, con lo que implica, ¿sí? En los roles, ¿sí? El tener problemas con el rol y la función, y también con la suavidad. Ahora vamos a ver que la palabra lisonja es una dolencia y significa suavidad. Pero antes quiero que lo vean a Elías, otro que estaba vestido, dice, ¿dónde está o cómo era? ¿Quién era? El verso de arriba. A ver, José. Ahí está. ¿Cómo era aquel varón? ¿Cómo era el que les trajo esas palabras? ¿Cómo era? Descríbanmelo. ¿Sí? El rey no tenía muy claro a quién esperar o a quién buscaba. Díganme cómo era el profeta. Ellos le dijeron, es un varón que tenía otra vez un vestido velludo o de pelo o de camello, como se decía de Juan, y ceñía sus lomos con cinturón de cuero. Ese es Elías Tisbita, ¿sí? La presencia, la vestidura, el llamado, ¿sí? Junto con la expectativa del que recibe. Dice que el que recibe a profeta, pero no sea cosa que no le estemos errando en... Fíjese algo conmigo y preste mucha atención en Zacarías 13:4. Usted sabe que un profeta nos dice, según las Escrituras, lo más seguro, ¿sí? Sobre nosotros, lo que está confirmadísimo en Dios. Si Sergio, yo te digo que tenés potencial, yo te estoy diciendo algo cierto, pero la verdad es
que te estoy diciendo que hay un llamado en vos que no se está manifestando. Entonces vos te podés poner contento con que yo te diga que tenés un potencial. No está mal. Pero si haces una lectura inteligente, en realidad lo que te estoy diciendo es que tenés que exponer tu llamado, tenés que manifestarlo. Que te digan que tenés potencial, ya lo sabemos. Yo me voy a venir a hacer eso es un coach o coaching, como le dicen, que vienen a animar. ¿Sí? Ustedes saben que eso se usa mucho ahora. Y viene y te dice, y vos podés, porque dentro tuyo hay un potencial, porque dentro tuyo hay... Sí, ¿y? ¿La iglesia está para animar? Eso es algo cierto. Pero podemos vivir animados y animados y animados y animados y animados. Y nunca que se nos diga la verdad. Eso es algo cierto. No todas las cosas ciertas son verdades. Te podés contentar con que dentro tuyo hay un potencial. Decir, ¿sabés lo que me dijeron? Un discipulado, otro discipulado, potencial. ¿Y cuándo la verdad? ¿Cuándo vamos a poder hablar cara a cara de entre tu llamado, mi llamado? ¿Cuándo nos vamos a poder sentar? ¿Entienden? Siempre vas a estar esperando recibir. ¿Cuál es tu expectativa? Que siempre te estén diciendo. El Señor corrige la mirada para con los profetas. Porque dijimos que lo que leía era la dolencia, ¿no? Hay un robo a la propiedad intelectual. Si yo estoy todo el tiempo diciéndote, no sabes el potencial, ya lo dijo Dios. Dios dijo todo lo que somos, ¿sí? Le estoy robando a Dios la idea. Eso no es un profeta. Eso está escrito, lo podés leer solo. El tema es que se manifieste lo que verdaderamente está llamado, porque lo irrevocable es eso. Potencial porque queda ahí dormido, que no pasa nada. El don, ni qué hablar. Pero lo que se tiene que manifestar es la verdad. Y es para qué tenés todo eso. Entonces es fácil ser coaching. Es fácil robarle la propiedad intelectual a Dios. Cogemos el libro y te leo a vos, vos me lees a mí. Me hace acordar, ¿sabe a qué? Dígame licenciado. Licenciado, ¿se acuerda? Y nos decimos unos a otros. Y ya está, no. La profecía es algo más fuerte y más seguro que eso. Dice Jeremías 23:32. Les dije Zacarías antes. A ver. Vale. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Y nunca más, ni nunca más, vestirán el manto velloso para vestir. Por eso los otros estaban esperando para mentir, que es lo que les estaba diciendo. No todas las cosas ciertas son verdad, se pueden convertir en mentiras. Entonces, ¿saben lo que esperaban? ¿Sí? Cuando decían, ¿qué esperan ver? ¿Un hombre de vestiduras delicadas? ¿Por qué? Porque los había. Porque según Zacarías, el Señor se cansó de que hablaran de lo que a ellos bien le parecía y dijo, sácame un momentito para volverlo a leer, José, gracias. Dice, nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Entonces puede que cuando se equivocan las expectativas es porque vimos a alguno con ropa delicada, no. Vimos a alguno que nos dijo, sí, vos podés, sí, dentro tuyo hay un potencial. Y dale que podés, y así mes tras mes, año tras año, ¿sí? Por no decir día tras día, sin evidenciar más que eso, vivir como el que tiene un potencial dentro. ¿Eso es un profeta o es uno con vestiduras delicadas? Ahora sí vamos a mirar Jeremías 23:32. Yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. No les envié, no los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Sí? Abra la palabra lisonja. No,
Ese es el 32 ahora. José, por favor. 32. 23, 32. Estoy en contra. Algunas pequeñas cosas en contra. Tengo algunas cosas en contra. La palabra lisonja. Solo para que no... Esta, mira, José. 3808. Tampoco. La palabra lisonja, a ver si alguno lo busca. Sí, está entre alguna de esas. ¿Lo dice? Ah, vale. Bueno, ya está entonces. Suficiente. Porque algunos por ahí no me creen. Débiles. Pero la palabra lisonja está por ahí. Esa no es, pero está por ahí. Y tiene que ver con el hablar suave. ¿Usted sabe lo que es una lisonja? Es un halago, porque sí. O sea, podemos vivir de halagos, nos encanta. A mí me gusta que me halaguen. Puedo vivir todo el tiempo de halagos. Pero no sería sano. 6348. ¿Y ahora dónde la encontramos? No, pero está. Bueno, atiéndame, anote la palabra lisonja, la busca en el Strong y mira qué significa ser suave. ¿Sí? La vamos a seguir mirando. Un malaco era suave. ¿Se acuerdan? Si alguien es suave, ¿cómo va a hablar? Suave. Una lisonja es suave, que no significa con hablar bajito, significa con hablar blandito más bien. ¿Sí? Entonces el Señor tiene algo en contra con los que lisonjean. El Señor resuelve todo y de todo lo que se le ha puesto en contra. Fíjese el 36, mismo capítulo, el verso 36. El Señor lo resuelve. ¿Ha resuelto todo Dios para usted? Dice, nunca más les vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por... Es inocente lo que decimos. Profetizamos según nos parece. La palabra, tu palabra, mi palabra, se convierte en profecía. Por eso necesitamos hablar lo mismo, diría Pablo. Por eso necesitamos mejorar nuestro lenguaje y que no sea lisonja. Job decía, no sé hablar lisonjas. Gloria a Dios. Nunca se le enseñó a hablar blandito. Un profeta no habla blandito. ¿Por qué? Por lo que dice ahora, sí vamos a mirar el 33. Fíjense el Señor. El mismo Dios. Mira, profeta, vas a ir y vas a decir, esta es la profecía. Para que veamos la diferencia entre lisonja y profecía. Entre hablar blandito, entre el hablar de un afeminado y de un fuerte. ¿Sí? De uno que tiene problema con su rol o con su función. O no lo es también. Dice, y cuando te pregunte este pueblo o el profeta o el sacerdote, ¿cuál es la profecía de Jehová? ¿Cuál es la profecía de Jehová? Mire lo que contesta. ¿Quién contesta? Dios. Esta es la profecía. ¿Cuál es? Ahora de repente viene a veces, los dejo. Dice Jehová que los deja. A que nos es difícil profetizar eso. A que no es blando decir eso. Ni es suave decirlo. Pero se lo hizo decir Dios al profeta. Los voy a dejar. Esa es la profecía. El Señor Jesús cuando fue al madero, Marcos 15:34 en la Biblia al día. Póngame la Biblia al día y vaya a Marcos 15:34. Murió por todas nuestras enfermedades y todas nuestras... La llevó ¿dónde? A la cruz. Y resulta que cuando está en la cruz, vive esta profecía.
No, el 34. 34. Jeremías dice, ¿y cuál es la profecía de parte de Dios? Los dejaré. Y ahora el Señor dice, en la cruz, lo que significaba, ¿por qué me has? Otras versiones dicen, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo dejó el Señor? El Padre lo dejó. Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y el hablar lisonja es una dolencia. Y Él en la cruz la cargó y se hizo de todos nuestros pecados para poder sacarnos de ese lugar. Entonces, ¿se cumple los voy a dejar? Sí, el Señor también experimentó que el Padre lo dejara en la cruz a causa de los profetas mentirosos. Se puede hablar mucho del profeta mentiroso. Cuando hablamos no es fabricar mentiras solamente, es solamente moverse con cosas ciertas, dijimos, ¿sí? Pero nunca alcanzar a una verdad. Al Señor Jesús se le decía, si puedes, ¿por qué no te bajas de la cruz? No hubiera experimentado esta parte de la profecía, los dejaré. Por causa de que no se habla conforme al corazón de Dios. ¿Tuvo que experimentarlo? Sí. De hecho, luego de decir eso, fíjense los que estaban cerca, a lo mejor muy filántropos ellos. Dice, cuando lo oyeron los que estaban cerca, dice, ¿está llamando a quién? ¿A un qué? A un profeta. ¿Qué expectativas tenía el ambiente religioso? ¿Qué expectativas tenía los hombres de un Jesús que estaba redimiendo en el madero, que estaba siendo fuerte hasta para cumplir con eso, que Dios, el Padre, los abandone? Un poquito más abajo, fíjense, la misma actitud. Dejarlo, a ver si viene Elías a bajarlo. Un profeta o un hombre con vestiduras delicadas, o un débil o un afeminado, todo esto que estuvimos viendo, ¿te puede bajar de la cruz? Momentos antes de que te consagres, que te mueras, una palabra lisonjera te baja de la cruz. ¿Te conviene no morir para Dios? ¿Nos conviene evitar que alguien muera para Dios? Que tal cosa no te acontezca, no vayas a la cruz. Pedro a Jesús. ¿Nos conviene esto? Esperen que a lo mejor viene Elías y lo baja de la cruz. Si el Padre lo dejó solo, a causa de los profetas, fíjense lo que esperaban. Fíjense lo que podemos estar esperando de un profeta. Que me dé una palabra de aliento, que se convierta en mi coaching, que se vista delicadamente, me hable delicadamente y me baje de la cruz, que no me permita morir. Morir es ganancia, es consagración, es arribar a mi llamado. ¿Entienden? ¿Por qué la lisonja, la suavidad, el afeminado, el débil? Hay que tratarlo así. ¿Qué diremos cuando se hable de esta mi hermana? ¿Si estamos hablando de esto? ¿Qué haremos con respecto a esto? Fíjese que él en Hebreos 5:7 dice que él, en esa situación, en la cruz, estando solo y cargando con esa profecía, los dejaré por hablar mentira y lisonja. ¿La profecía es segura? Sí. Y se cumple. ¿Sí? Él hizo así. En los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas, ¿a quién? Y fue oído por su sabiduría, su temor. Él se bajó de la cruz, pidió que lo bajaran de la cruz, esperó que el espíritu de Elías lo bajara de la cruz, que apareciera un profeta a decir otra cosa más allá de lo que Dios había dicho, a preguntarle a Dios por qué lo dejaste solo. ¿Sabía o hay respuesta para esa profecía? Y el Señor la vivió en los días de su carne y no lo evitó, aunque podía pedir, dice, al que lo podía librar de la muerte.
¿Se puede orar así? No conviene, diría Santiago y la pastora antes de irse. Fueron sus últimas palabras. No conviene orar por los pecados de muerte. Por esto no oren. Daniel 11:21. Él levantó un reino y nos lo da o nos lo quiere entregar por herencia. Amén. Los afeminados, los débiles, los suaves, lisonjeros y esa lista que hemos hecho no heredan reino. Es así. Daniel 11:34 dice que 11:21. Se levanta un hombre despreciable, dice, al cual no darán la honra del reino. ¿Pero qué hace? ¿Y cómo lo toma? ¿Se puede querer ganar el reino? ¿Se puede pretender tomar el reino con lisonja y halago y en debilidad? Sí. Dice que sucederá. Daniel es una palabra profética a cumplirse en estos días. Este está escrito para esta hora. ¿Puede que venga uno y quiera levantar un reino con lisonja? Sí. ¿Con palabras suaves? Sí. ¿Estás en el reino? Te levantó el equivocado. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Dice en el verso 34 del mismo capítulo que los sabios caerán. Estas son palabras a cumplirse en estos tiempos. La profecía de Daniel es para el final. A Daniel se le entregó la visión. Esto es lo que veía, ¿no? En su caída dice, ven, los sabios. Está hablando de los sabios en el verso 33. No está hablando de cualquiera. Han recibido sabiduría y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos ¿con qué? Y de ahí y vamos. Y pasan un día tras otro. Y seguimos lisonjeándonos. Si quiere, abra ahí la palabra lisonja para que vean qué suave. Esta la tengo anotada, es la 25:19. Las gafas. Gracias. Para que no me quede nada así, ¿sí? Un halago, una lisonja, es algo, no es suave, es muy suave, ¿sí? Pero termina siendo un resbaladero. Entonces, cuando yo hablo, no es que no lo voy a halagar más. A usted que está preciosa, la voy a seguir halagando. Pero le prometo delante de Dios que no la voy a hacer resbalar. Tiene que ver con ser muy suave, ¿sí? Dice que la palabra y la revelación es dura. Pero eso habla con respecto a qué. Es dura con respecto. ¿Cuál es nuestro parámetro? Romanos 16:18. Los que no sirven al Señor sirven a sus propios vientres. Los que no sirven al Señor Jesús sirven a sus propios vientres. Y con suave palabra y lisonja engañan los corazones de los inocentes o ingenuos. ¿Sí? Los que sirven al Señor, ¿sirven a quién? ¿De qué contexto está hablando si no es la mesa? ¿Come para sí? ¿Sí? ¿Y bebe para sí injustamente? Si hace autoexamen, no. Pero si no lo hace, come y bebe para sí. ¿Sí? Le está sirviendo a su vientre. Y aunque nos hemos rendido mucho y muchas veces a lo que nuestro vientre ha pedido, es hora de que el Señor detenga todo esto, como las suaves palabras y las lisonjas, porque se engañan el corazón de los ingenuos. Necesitamos ingenuos o sacarlos de eso. Él no te tiene por inocente. Job lo citó la pastora, 9:28. Sé, aunque tengo dolencias, dice, me turban mis dolencias. Y sé, es ingenuo, sé que no me tendrás por inocente.
Según Pablo, cuando cita en 2 Corintios 6:9, él no lo tiene por inocente, él no tiene por inocente a su iglesia. 2 Corintios 6:9, Pablo le dice, estos no van a heredar el reino. ¿Sí? ¿Y qué les dice? Les hace una lista de los que no van a heredar el reino. ¿Los tiene por inocentes? No, porque Dios no nos tiene por inocentes. Porque hemos comenzado a oler. Inocencia es uno que no huele, neutro, no sirve. Tenemos que comenzar a oler. Dice en primera a los Corintios 6:9. ¿Acaso ustedes no saben quiénes no heredarán los reinos? El reino, perdón. ¿Le habla a los inocentes? ¿Acaso ustedes no saben quién hereda y quién no? ¿Acaso yo no sé quién hereda y quién no? Hoy hablé de la debilidad porque es de lo que me hablaron. Cité al afeminado porque es lo que las escrituras nos llevan conectando palabras. Pero fíjese, ¿acaso no saben quién no hereda? Vamos más abajo, el verso 11. No nos tiene por inocentes, sabe Dios lo que hay. Y esto eran algunos. A lo mejor en el examen o en el autoexamen, Pablo entiende que muchos pueden ya reconocer esto. Yo era débil, fui apocado en el recurso, no cuidé a mis hijos, como citábamos. A lo mejor en el autoexamen podemos decir, entregué la primogenitura por saciarme con legumbres, cosas buenas, pero no lo mejor. Algo de la dieta, pero no todo. ¿Sí? Estos eran muchos de vosotros. ¿Se puede salir de esa condición? Pablo dice que sí, que se puede salir de todas esas condiciones. El afeminado salió de esta manera. Mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y justificados. ¿En dónde? En el propósito, dentro del propósito. ¿Sí? Entonces lo que nos conviene en el nombre de Jesús es meternos en el propósito. El propósito es el objetivo. Es fácil hacerlo, sostener. Necesitamos fuerza para hacerlo. ¿Sí? Necesitamos una conducta, necesitamos guardar nuestro rol al que Dios nos ha llamado, para no quedar como que todavía, sino decir, bueno, estos eran algunos de vosotros. Y ser, ¿no es esperanzador? Leer la condición de la que no lee, de los que no heredan, y de repente Pablo que diga, ¿y estos eran algunos de vosotros? Y que esté incluido el débil, afeminado, suave, delicado, del que a lo mejor inclusive en algún momento me tuvieron expectativas así para conmigo, esperaron que les dijera cosas suaves, lindas, lisonjeras, que en las escrituras las hay, pero a lo mejor el exceso de esperar solo eso, y tu potencial, no despertó a mi llamado. ¿Sí? A lo mejor que te tenga que decir todo el tiempo lo que Dios ha dicho de vos, es porque esa no va a ser nuestra charla en el Evangelio. ¿Que nos vamos a sentar eternamente para decir todo lo que Dios ha dicho de vos? Dice que el fuerte es el que ejecuta la voluntad. ¿Entienden? Tenemos que cambiar nuestro rol. No cambiarlo, tenemos que dejar que Dios lo redima. Esto eran algunos de vosotros. ¿Sí? Nuestro rol es nuestra función. Ese es el problema que había en esta condición. Números 24:18. Ya habéis sido lavados. Fíjese la actitud de la iglesia. Ya estamos terminando. 2 minutos y terminamos. Números 24:18. Cuando sea tomada Edom, cuando sea tomada Seir por los enemigos, Israel se portará
varonilmente, ¿sí? Recuperará su rol, recuperará su función. Comportarse varonilmente no tiene que ver, dije en principio, no es cuestión de sexualidad, no es el rol genérico en sí, porque cuando creó al varón, creó varón y varona, varón y varona, con la misma actitud, con la misma función. Cuando se habla de la debilidad de ella como vaso frágil, dice, ¿y ella cómo dice? A ver si alguno me lo recuerda. La mujer es también, él también, el varón también es comparado como vaso frágil. No es solo la mujer. Como vaso más frágil. Son los dos. ¿Saben cuál es la debilidad de la que necesitamos experimentar? La que tiene que ver con respecto a Dios. ¿Sabe por qué uno se puede comportar varonilmente? Porque fue débil en Dios y con Dios. Diga el débil, cuando soy débil, su potencia se experimenta a través mío. ¿Sí? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Entienden que es salir de esa condición? Si nos descubriéramos en esto, tenemos oportunidad, porque la profecía dice que Israel se comportará varonilmente. Ustedes saben que Pablo, vamos a ir terminando, no voy a citar versículos, voy a parafrasear cosas muy conocidas. Pablo decía, yo los engendré por medio del Evangelio. Engendrar es una capacidad que tiene el hombre, ¿sí? Engendrar es dar y dar origen. Yo doy cuando engendro, ¿sí? Yo doy para que se produzcan cosas. Un hijo, ¿sí? Pero no solamente producimos hijos todo el tiempo. Cuando damos, cuando engendramos, cuando le damos orígenes, cuando damos, ¿sí? Para Dios, nos estamos comportando varonilmente. Engendro, por eso la que concibe es la mujer. Concebir significa captar. Concebir significa recibir. Por eso Pablo dice, es mejor dar que recibir. Ahora, si su cerebro me acompañó en la intención, no va a pensar que el hombre es mejor que la mujer. Va a pensar que Dios quiere llevarla a ella a la misma calidad de Él. Y ahora estoy hablando de Cristo y su iglesia. ¿Sí? Porque ella tiene que tener esta capacidad de engendrar, que es dar. No siempre recibir. En algún momento tenemos que recibir. Empecé así. ¿Sí? Tenemos que recibir. Saber recibir. Porque eso es concebir. Porque algo luego se producirá en mí. Pero Pablo dice, mejor es dar que recibir. Mejor es engendrar, es dar origen. ¿Y cómo se salvará la mujer? Engendrando hijos. Entonces no hay afeminados. No nos hacemos la mujer. Somos la mujer que engendrará. Somos la iglesia que Dios habló. No hay un potencial en mí. Hay una realidad que está latente y que está surgiendo si me siento parte de la iglesia. Por eso nuestro comportamiento es varonil. No porque sea mejor o peor uno que otro. Ni más frágil ni más débil. Sino porque han tomado su rol. Han recuperado su función. La mujer se salvará engendrando hijos. Mejor es dar. Engendrar es dar. Y dar origen. Entonces, si se ponen de pie, como para entender que estamos de acuerdo en esto, como para poder unificar la intención de Dios a la hora de exponernos a este tipo de mensajes. Y estoy hablando a partir de lo que la pastora nos trae, ¿sí? Y lo que yo puedo sumar por gracia de Dios y según Él me ha dado, en esta hora, puestos de pie, entendemos que ese es mi rol. Engendrar como iglesia, dar como iglesia, dar como iglesia, ¿sí? Supimos retener, ¿sí? Recibir es concebir, retener es el proceso de gestación. Gestar es llevar, ¿sí? Llevo por todas partes.
a Cristo. ¿Entiendes? Llevando por todas partes. ¿Sí? En todo lugar donde nos expresemos tiene que haber esta realidad. Las cosas ciertas nos convienen, no son lícitas, perdón, pero no nos convienen. Tenemos que alcanzar la verdad. Que yo te diga lo que Dios ha dicho puede que te anime, pero que vos lo ejecutes es lo que te va a dar vida. ¿Entienden? Para que no se convierta en lisonja, para que no seamos ladrones de la propiedad intelectual de nuestro Padre, sino que podamos ser emisarios. La pastora decía, no solamente un malaco comparte la misma raíz de afeminado, sino que un malak es un mensajero, es un enviado. Y es una realidad que podemos hacer otra clase y abrir todos los diccionarios, pero les conviene creer a lo que el espíritu y tu espíritu están conectando en esta hora. Como mensajero, lo que nos conviene es recuperar nuestro rol, nuestra función, nuestra actitud. Se comportará la mujer, la iglesia, ¿cómo? Varonilmente. Un varón engendra y ella se salvará engendrando. Por eso son uno, porque recuperan las capacidades. Dios, te amamos, porque esta es la hora en la que nos has llamado, Dios, para poder manifestar esta verdad, para no hablarnos unos a otros, Señor, como quien repite tus dichos, sino para poder jalar estas verdades en la tierra y que se vean manifiestas, para poder generar y darle origen a lo que se tiene que materializar. Dios, oramos por esta iglesia varonil, por este espíritu que comanda, Señor, la orden, y por los espíritus de mis hermanos, que sabrán recibir y serán bien recibidos por aquellos que hagan fuerza, por aquellos que dejen la debilidad en cualquier área, en cualquier hora, la debilidad que hoy mismo presentan nuestros cuerpos, que hoy mismo presenta mi mente, la ponemos delante de ti para poder tomar más y para poder medir más de las fuerzas que vienen de ti. Te bendigo, Dios, porque hemos tomado algo que no teníamos. Por lo tanto, hemos sido transformados por esta palabra. Nos vemos comprometidos en el recurso, porque dar es mejor que recibir. No hay debilidad para el que da, hay manifestación de fortaleza. Y aunque parece que achicáramos nuestras arcas, estamos enriqueciendo un depósito, dice Pablo. Por eso dar es mejor. Por eso entregar una palabra que empiece a generar en otro una verdad, no que lo anoticie, no que lo anime, sino que le confirme, que le pruebe la fuerza, que lo esfuerce hasta obligarlo, dicen las Escrituras, forzarlos si es necesario, porque en la resistencia siempre ganará Dios, siempre ganará Dios. Resistas lo que resistas, te niegues a lo que te niegues, siempre ganará Dios. Te bendecimos, Rey, porque esto éramos algunos de nosotros, pero nos han forzado, Señor. Nos han hablado duro, Padre, y hemos resistido y estamos en este lugar y a esta hora para que lo vuelvas a hacer, para que nos sacudas violentamente. Si es necesario, tómanos del cuello otra vez, como decía nuestra pastora, como decía la casa, como dicen nuestros espíritus. Te damos gracias por la corrección. Te damos gracias por el aliento. Pero hoy necesitamos, Dios, que se revele a nuestro corazón, que suba desde lo más profundo, Señor, esta verdad. Nuestro llamado es irrevocable, Dios, y no queremos vivir en frustración. Queremos experimentar la potencia, decía Pablo. La potencia de Él es la que actúa en mí. La fuerza de Él es la que actúa en mí. Esa es mi habilidad. Dejar que sea Él y no yo. ¿Qué esperas
ver, iglesia, cuando te hablan, cuando te mensajean, cuando te cantan, cuando te reciben, cuando te despiden a algún lugar? ¿Qué esperas ver? Te bendecimos, Rey. Sana nuestra dolencia. Solos, tal vez en la cruz como Él, se resuelven estas cosas. Solos por un momento, en esa cruz, sin renunciar a la posibilidad de morir. En esta hora, a toda debilidad. Te amamos, Rey. Te bendecimos. Te damos gracias, Dios, por la habilidad, por la capacidad que nos ha ministrado hasta ahora. Y entendemos que estás forjando a tu cuerpo. Y la mente, el cuerpo, el bio, la psiquis de tus hombres y mujeres está cambiando. Todo su ser está siendo irreprensible. Y nos preparamos para recibirlos, Dios, conforme los has mandado. Aunque tengamos que experimentar que nos dejen por un momento. No renunció Jesús en la cruz estando solo. No lo haremos nosotros. Porque sabemos lo que viene. Porque la palabra profética es segura y se cumplirá. Vendrá un día en que Israel se comportará varonilmente. Te bendecimos, Rey. Te damos gracias. Con el mismo espíritu genere en el alfolí, engendre, dé origen a algo en el alfolí. El principio de un sueño que de Dios. El voto por una persona para Él. El pacto por lo que hará contigo, por la sacudida. No tengo más que dar, es todo lo que hayas podido tomar del mensaje es tuyo. Retené lo que has recibido. Retén lo que has recibido. Hasta el final. Como soy, Señor, eso es lo que has conseguido. sin nada que entregar, más que el corazón.